One Story, 30, Rahab, el Jordán, las piedras conmemorativas y Jericó. Josué 1, 9. Ahora, por fin, entran en la tierra de Canaán. Dios guió a Abraham hasta Canaán. En el tiempo de Jacob, los llevó a Egipto. Y ahora, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, que sacó a su pueblo de Egipto en el tiempo de Moisés y los condujo por el desierto, está guiando a su pueblo hacia la tierra de Canaán, con Josué al frente. Ten cuidado de obedecer todo lo que está escrito, entonces prosperarás. Después de la muerte de Moisés, Dios le dijo a Josué: Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré a sus antepasados que les daría. No podía haber bendición más grande que esta palabra. Pero hay una condición. Sé muy valiente y cuida de obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te dio. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Recita siempre este libro de la ley y medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Debemos entender esto, no había diferencia entre la primera generación que salió de Egipto y la segunda generación que sobrevivió en el desierto. De la misma manera, aunque somos salvos por la gracia de Jesucristo y el amor de Dios, nuestra naturaleza no ha cambiado. A menos que la palabra de Dios esté en nuestros labios y meditemos en ella día y noche, no conoceremos a Dios ni viviremos según su voluntad. Esta es una batalla diaria. Por eso el maná fue dado diariamente. Por eso el rey tenía que leer el libro de la ley todos los días de su vida. Sin la palabra de Dios, cada uno se convierte en su propio rey y hace lo que le parece correcto. Esto debe ser guardado en el corazón. Para convertir la tierra de Canaán en el reino de Dios, lo primero es aferrarse a la palabra de Dios cada día, día y noche, como si fuera la vida misma. Pero el ser humano pecador no puede cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley. Por eso necesitamos ayuda. Por eso necesitamos un Salvador. El Señor tu Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Según la palabra del Señor. Josué ordenó a los oficiales del pueblo que se prepararan para entrar en la tierra de Canaán. Luego envió desde Sittim a 2 espías. Debemos detenernos y entender algo con claridad. En el desierto de Parán, Dios ya había dicho, vayan. Pero el pueblo, lleno de temor, insistió en enviar espías. Los 12 espías regresaron después de 40 días, trayendo solo temor. Josué, uno de los 12, ya había visto la tierra con sus propios ojos. Eso fue hace más de 40 años. Él ya conocía Canaán. Y sin embargo, todavía envió espías. No para decidir si ir o no, no para decidir si luchar o no, sino para buscar la oportunidad de conquistar. Envió solo a 2. No eran representantes tribales. Los 2 espías fueron, no a evaluar la fuerza de la tierra, su tamaño, su terreno o su fertilidad, sino a entrar en la casa de una prostituta llamada Rahab, que vivía en Jericó. Y de ella escucharon una confesión de fe. Sé que el Señor les ha dado esta tierra, y que el temor de ustedes ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de esta región están temblando por causa de ustedes. Hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo para que ustedes pasaran cuando salieron de Egipto, y lo que hicieron a Sihón y a Ag, los 2 reyes amorreos al este del Jordán, a quienes destruyeron por completo. Al oír esto, se derritieron nuestros corazones y ya no quedó valor en ninguno por causa de ustedes, porque el Señor su Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Rahab, la prostituta de Jericó, arriesgó su vida para mentir, esconder y ayudar a los espías. Y recibió de ellos la promesa de una señal, un cordón escarlata. Como aquellos que fueron salvos solo si estaban dentro del arca. Como aquellos cuyos hogares estaban marcados con la sangre del Cordero.
Solo aquellos dentro de la casa marcada con el cordón escarlata serían salvos. Más adelante, Rahab sería conocida como una mujer de fe. En el tiempo de los jueces, se convirtió en la madre de Booz, quien apuntó hacia Jesucristo. Su nombre está escrito en la genealogía de Jesucristo. Diles a los sacerdotes que llevan el arca, entren y párense en el Jordán. Los israelitas que ahora están con Josué, excepto Caleb, eran menores de 20 años en el tiempo del Éxodo o nacieron en el desierto. Por tanto, los mayores de 40 han visto lo que ocurrió en el Mar Rojo. Vieron cómo Moisés extendió su vara, y las aguas se abrieron, y el pueblo cruzó en seco. Pero ahora, por medio de Josué, Dios da esta orden. Dile a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, cuando lleguen a la orilla del Jordán, entren y párense en el río. Esta no es una obediencia fácil. Porque la experiencia pasada, lo que hemos visto y conocido antes, puede convertirse en un gran obstáculo para una obediencia completa. Pero obedecieron. Y en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua del Jordán, el agua que bajaba se detuvo y se amontonó en un solo lugar. El pueblo cruzó otra vez en seco. Y los sacerdotes que llevaban el arca se quedaron firmes en medio del Jordán, sobre tierra seca, hasta que todo el pueblo hubo cruzado. El arca de Dios fue primero, entrando en el Jordán desbordado, y allí permaneció hasta que todos pasaron. Esto mostró que la conquista de Canaán no sería guiada por el pueblo, sino por Dios mismo, quien va delante de su pueblo, quien busca un lugar donde puedan acampar, y quien destruye las naciones delante de ellos. Así como Dios le dijo a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Él también estará detrás de ellos. Esto debe quedar guardado en lo profundo del corazón. Para convertir la tierra de Canaán en el reino de Dios, lo segundo es la obediencia completa a la palabra de Dios. Pero el ser humano pecador no puede obedecer completamente la palabra de Dios. Por eso se necesita un ayudador, un salvador. Cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significan estas piedras? Dios le dijo a Josué que tomara 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde los sacerdotes se quedaron firmes. Estas piedras debían ser una señal. En el futuro, cuando sus hijos pregunten, ¿qué significan estas piedras?, díganles, las aguas del Jordán se cortaron delante del arca del pacto del Señor. Cuando el arca cruzó el Jordán, las aguas se detuvieron. Estas piedras son un memorial para el pueblo de Israel para siempre. Debían recordar que Dios había ido delante de su pueblo y se quedó con ellos hasta el final. Estas piedras marcaban el inicio de la conquista de Canaán, para que nunca olvidaran que fue Dios quien actuó. Era para que todos los pueblos conocieran el poder del Señor, y para que el pueblo de Dios temiera al Señor su Dios por siempre. Quítate las sandalias. Los israelitas cruzaron el Jordán tal como Dios lo había mandado. Y cuando los reyes que estaban al oeste del Jordán y todos los pueblos cananeos oyeron lo que el Señor había hecho, sus corazones se derritieron y perdieron todo valor. Según la lógica humana y la estrategia militar, este era el momento perfecto para atacar. La victoria parecía garantizada. Pero en ese momento, Dios ordenó que se realizara la circuncisión. Porque los hijos nacidos en el desierto no habían sido circuncidados. Entonces Josué circuncidó a los hijos de Israel. Y ahora, los hombres que habían sido circuncidados debían quedarse en su campamento hasta que sanaran. Desde la perspectiva humana, esto es un acto insensato. El enemigo tiene miedo. El momento para la batalla es ahora. Sin embargo, Dios ordena que sus guerreros más fuertes se debiliten y permanezcan quietos. Si el enemigo se hubiera recuperado y atacado, la derrota habría sido segura. Pero ya sabemos lo que ocurrió cuando Simeón y Leví atacaron a los hombres de Siquem mientras aún estaban adoloridos por la circuncisión. Este mandato de Dios es necedad ante los ojos del mundo. Pero a causa de su obediencia, Dios dijo: Hoy he quitado de ustedes la afrenta de Egipto.
Y el pueblo de Israel celebró la Pascua, tal como el Señor lo había mandado. Este día será para ustedes un memorial, lo celebrarán como fiesta para el Señor, una ordenanza perpetua para todas las generaciones. Aunque no tenía sentido en términos de guerra, el mismo que instituyó la Pascua fue quien los sacó de Egipto, y ahora los guiaba hacia Canaán justo a tiempo para celebrar la Pascua. El maná cesó, porque ya habían entrado en la tierra y ahora podían comer de sus productos. Y Josué se encontró con el comandante del ejército del Señor. Y el comandante le dijo: Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo. Esta es la tierra de Dios. La tierra de Canaán es la tierra del Señor. La conquista de Canaán es la batalla del Señor. Es el Señor quien luchará. Por eso cruzaron el Jordán con el arca del pacto al frente. Por eso celebraron la fiesta del Cordero de la Pascua, para señalar a Jesucristo. Dios irá delante de su pueblo. Así que el pueblo de Dios debe fijar sus ojos en Él. Debe discernir su palabra. Si Él dice, circuncídense, entonces deben circuncidarse. Si Él dice, celebren la Pascua, entonces deben celebrarla. Si Él dice, quítate las sandalias, entonces hay que quitárselas. Incluso si eso significa quitarse las sandalias de nuestra propia lógica, razón, experiencia, conocimiento y tradición. Solo la palabra del Señor debe ser obedecida. He entregado en tus manos a Jericó, con su rey y sus valientes guerreros. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán desde el oriente, la primera ciudad que se levantó ante ellos fue Jericó. Jericó, conocida hasta el día de hoy como una ciudad tan fuerte y fortificada que sus muros superaban la tecnología de construcción de la época. Sin conquistar Jericó, no podían entrar verdaderamente en la tierra de Canaán. El rey y el pueblo de Jericó ya habían oído acerca del cruce del Jordán por parte de los israelitas. Cerraron las puertas y se prepararon para la guerra. Pero Dios dijo: He entregado en tus manos a Jericó, con su rey y sus valientes guerreros. Donde quiera que Dios envíe a su pueblo, cada vez que Él les ordene entrar en batalla, es una guerra ya ganada, si se lucha con fe y en una relación correcta con Él. El mandato de Dios para la conquista de Jericó fue el siguiente. 7 sacerdotes debían llevar 7 trompetas hechas con cuernos de carnero y marchar delante del arca. Los hombres armados debían marchar en silencio, y el pueblo debía rodear la ciudad una vez al día durante 6 días. En el 7º día, debían rodear la ciudad 7 veces, y los sacerdotes debían tocar las trompetas. Cuando el pueblo oyera el sonido de la trompeta, debía gritar fuertemente. Entonces, los muros de la ciudad caerían, y el pueblo debía subir, cada uno directamente. Este mandato, al igual que cuando entraron al Jordán con el arca, no tenía sentido para la mente humana, ni por lógica, ni por experiencia, ni por estrategia militar. Pero Josué transmitió el mandato del Señor a los sacerdotes y al pueblo, y ellos obedecieron. Finalmente, cuando el pueblo de Dios obedeció, los muros de Jericó cayeron, tal como Dios lo había dicho. Y Josué dio esta instrucción: La ciudad y todo lo que hay en ella serán consagrados al Señor. Apártense de las cosas consagradas al exterminio, no sea que al tomarlas provoquen su propia destrucción. Rahab, la prostituta que había escondido a los 2 espías, y toda su familia fueron salvados. Y Josué declaró una maldición sobre cualquiera que intentara reedificar Jericó, y esa palabra se cumplió generaciones después. El Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. Esto debe quedar grabado en el corazón. Para convertir la tierra de Canaán en el reino de Dios, la segunda cosa es obedecer por completo la palabra de Dios. Pero el ser humano pecador no puede obedecer plenamente la palabra de Dios. Por eso se necesita un ayudador, un salvador. Levántate. ¿Qué haces ahí postrado? Después de que las poderosas murallas de Jericó cayeron por el poder de Dios,
el pueblo de Israel llegó a la pequeña ciudad de Ai, y surgió un problema. El primer problema estaba en su corazón. Pensaron, conquistamos a la poderosa Jericó. Ai no será nada. Debieron haber esperado el mandato de Dios. Pero, a diferencia de los 12 espías que una vez se vieron a sí mismos como langostas, ahora el pueblo se veía como poderosos guerreros. Sin consultar al Señor, decidieron por su cuenta y atacaron Ai. Fueron derrotados, y su corazón se derritió como agua. Josué y los ancianos clamaron al Señor, ¿por qué ha sucedido esto? Pero la causa no era militar, era espiritual. El Señor dijo: levántate. ¿Qué haces ahí postrado? Israel ha pecado, han violado mi pacto. Han tomado cosas destinadas al exterminio, han robado, han mentido, y las han guardado entre sus pertenencias. Porque Jericó era la primera ciudad de Canaán, todos los despojos debían ser enteramente consagrados al Señor. Pero un hombre, Acán, vio, codició y tomó. Y Josué llevó al pueblo al valle de Ase, y todo Israel apedreó a Acán hasta matarlo. Acán no es solo un hombre, es Israel. Somos nosotros. Ni siquiera el pecado de un solo hombre es aceptable ante un Dios santo. En ese valle de Ase, debió morir Israel. Nosotros debimos morir. Pero en lugar de eso, Jesucristo morirá. Esto es lo que la Biblia está declarando. La incapacidad de Israel para obedecer se hará cada vez más evidente. Y a medida que su pecado aumente, también aumentará la necesidad de un Salvador. Yo he entregado en tus manos al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Cuando el pueblo removió el pecado ante Dios, el Señor restauró su relación con ellos y dijo: yo he entregado en tus manos al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Como Ai no era la primera ciudad, al pueblo se le permitió quedarse con el botín y el ganado. Y aunque era una ciudad pequeña, Dios igual dio la estrategia. Josué obedeció, y la batalla fue ganada. Josué, lleno del espíritu de sabiduría por la imposición de manos de Moisés, se enfocó completamente en el Señor e hizo exactamente lo que Dios le mandó. Edificó un altar conforme a lo escrito en el libro de la ley, y copió la ley sobre las piedras. Luego colocó a la mitad del pueblo en el monte Gerizim y a la otra mitad en el monte Ebal, y leyó en voz alta todas las palabras de bendición y maldición tal como están escritas en la ley. No dejó sin leer ni una sola palabra delante de todo el pueblo, incluyendo a las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían entre ellos. Cuando Dios entrega al enemigo en manos de su pueblo, siempre hay victoria. Aún un joven puede salir y vencer. A donde vayan, triunfarán. Dios incluso puede enviar a su ángel para destruir al enemigo él mismo. Pero si el pueblo de Dios peca, Él los entregará. Los venderá en manos de sus enemigos. Esto debe guardarse en el corazón. Para convertir la tierra de Canaán en el reino de Dios, lo tercero es evitar el pecado conforme a la palabra de Dios. Pero nadie está libre de pecado. Por eso se necesita un ayudador, un salvador. No consultaron al Señor. Después de Jericó y Ai, los reyes de Canaán oyeron de las victorias de Josué y se prepararon para luchar. Pero el pueblo de Gabaón vino con engaño. A diferencia de los otros reyes que se alistaron para la guerra, los gabaonitas fingieron venir de muy lejos. Al principio, Israel dijo que no, pensando que debían ser cananeos. Pero vieron el pan mohoso, los odres rotos, la ropa y las sandalias gastadas. Creyeron la historia e hicieron un pacto con ellos. 3 días después descubrieron la verdad. Pero los líderes habían jurado en el nombre del Señor, y no pudieron atacar. Los gabaonitas se convirtieron en leñadores y aguateros para el altar del Señor. Pero la Escritura dice: no consultaron al Señor. Ese pacto se convirtió en una trampa. Esto debe guardarse en el corazón. Para convertir la tierra de Canaán en el reino de Dios,
Lo cuarto es no dejar nunca de orar según la palabra de Dios. La comunicación con Dios no debe romperse. La guerra en Canaán no es su guerra, es la guerra de Dios. Debe librarse con los métodos de Dios. Pero aunque cruzaron el Mar Rojo, y aunque cruzaron el Jordán, aunque Dios hizo maravillas por ellos, el pueblo pecador de Israel aún no podía confiar solo en Dios. Seguirían levantándose y cayendo, hasta que finalmente caerían por completo. Por eso se necesita un ayudador, un salvador. Las batallas en Canaán continúan. Aunque el pueblo de Dios es llamado a atesorar su palabra como su propia vida, a obedecerla completamente y a vivir sin pecado, insisten en seguir su propio camino. Y sin embargo, a pesar de sus constantes fracasos, sigue siendo la historia del celo de Dios, luchando por ellos, amándolos, y no rindiéndose con su pueblo. La historia continúa.